a pedir que abramos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 18. Por favor, y si nos ponemos de pie para leer este pasaje. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 18. Y dice así la palabra: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Gloria al Señor, podemos sentarnos. Vemos aquí, queremos considerar varias cosas que tienen que ver con este pasaje, aún en continuidad con los pasajes con los mensajes que hemos traído, que este servidor ha estado trayendo en el pasado, en las pasadas semanas. Y vemos una continuidad en el libro, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Qué significa ser el pueblo de Dios? Eso es lo que trata esta epístola. Esta epístola trata de nuestra libertad en Cristo. Esta epístola es un llamado a vivir como Cristo en el poder del Espíritu Santo. Esta epístola Pablo está desdoblando, ¿verdad? Y está trayendo a la luz la libertad que tenemos en Cristo Jesús para amar a las demás personas con la misma libertad con que Cristo nos liberó. Esta epístola habla de la fe. Yo quisiera considerar, cuando hablamos de la fe, nuestras mentes, nuestras memorias vienen a Hebreos capítulo 11, donde habla que la fe es
Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando lo entendemos así, tal y como lo dice la Escritura, realmente entendemos que es la certeza de lo que se espera, la certidumbre de lo que se espera. Decíamos hace un par de semanas nada más que la fe no es una alucinación, que la fe no es como decir yo creo en Papá Noel, yo creo en los 3 Reyes Magos, yo creo en el conejito de... No, nada, o en el... En mi país era el ratoncito, cuando con los niños perdían el diente, ¿verdad? El ratoncito, el Tooth Fairy, venía a darle $1. En mi tiempo era $1, ahora son con la inflación. La fe no es eso. Eso es una ilusión. La fe está arraigada. Escuchen bien esto. La fe está arraigada en convicción que está basada y fundamentada en la verdad. Y ahí es donde el argumento del movimiento de la nueva era, del movimiento panteísta, del budismo, del hinduismo y de todos esos movimientos, ahí es donde falla. De que es tan subjetivo al individuo, está centrado en el individuo y no está arraigado en una verdad, que eso se va a caer, se va a caer, no tiene ningún fundamento, porque no todos los caminos llegan a Dios. Pueden tener filosofías de antaño, pueden ser filosofías antiguas, pero no está fundamentada en la verdad. Y cuando vemos el libro que nos ha sido dado, la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por Dios, 66 libros, escritos por más de 40 y tantos individuos de distintos trasfondos culturales, de distintas épocas, en distintos momentos. No es que todos se pusieron de acuerdo, vamos a ponernos en una mesa redonda y vamos a escribir aquí. No, es que inspirados por el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo inspiró a esos hombres y mujeres de Dios con una unidad coherente desde el mismo Génesis. Y vamos a verlo aquí. Cuando vemos a Abraham, este pasaje que acabamos de leer menciona a Abraham. Pero ¿a quién Pablo se está dirigiendo aquí? Pablo se está dirigiendo a los Gálatas, verdad, que todavía no está claro en dónde estaban esos Gálatas. Algunos dicen que era en la región norte de lo que hoy es Turquía, otros dicen que es la región sur, basados en pasajes del libro de los Hechos, en donde Pablo estuvo en Panfilia, en Frigia y todos esos lugares, pero en realidad lo que es Galacia es lo que hoy se conoce como Turquía, eran gentiles. Pablo se está dirigiendo aquí a gentiles. Y dijimos en la primera ocasión de que en el concilio de Jerusalén Pablo recibió el aval de los que estaban allí para ir a predicar a los gentiles. Y Pablo, aún predicando a los gentiles, Pablo está haciendo un llamado a vivir por fe. Pero por fe, no en cualquier cosa. Otra vez, el movimiento de la nueva era panteísta y todas esas filosofías atribuyen a la fe en lo que tú creas. Es una fe bien individualista. Y el panteísmo te hace a ti un pequeño Dios. Esa es la diferencia. El todo, el universo, nosotros somos coexistentes, pero somos uno con el universo según el movimiento de la nueva era. Y todos estaremos ahí llegando a un nivel, a un estado de lo que se llama el nirvana. Y todas esas cosas, esperando a ese estado de iluminación. Pues yo les tengo noticias.
Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no vivirá más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, en Cristo Jesús, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que ese reino es en luz. De manera que tú puedes creerlo, que tú has sido iluminado en Cristo Jesús, de que la luz de Cristo es. Y ahora lo que tú tienes que hacer es dejar que esa luz brille en medio de un mundo lleno de tinieblas. El tema de hoy, el objeto de la fe. El objeto de la fe. Y queremos tratar, la fe es el acto de confianza activa, la cual se demuestra a través de la obediencia. ¿De la obediencia a qué o a quién? La obediencia a Dios. Esa confianza, cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza en la obra que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario, nuestra vida está comprometida con la obra de Cristo Jesús, se entrega a Cristo Jesús, y entonces desde ese momento estamos aceptando el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Ya yo no me reino, ya no reino sobre mi vida, ya yo no soy, ya yo no me mando. Yo estoy renunciando a mi propio reinado por mí mismo, ¿verdad? O yo estar por la libre a mis términos, para entrar en la verdadera libertad que tiene carácter eterno en Cristo Jesús. Y eso es lo que se refiere a la obediencia. No es una dictadura, no es un subyugamiento, porque Dios no subyuga. Es nosotros estar continuamente en todos los aspectos de nuestras vidas. Yo les quiero traer a su consideración que los aspectos de nuestras vidas incluyen nuestra vida espiritual, pero incluye también nuestra vida aquí. Cómo nosotros nos conducimos con nuestra familia en la crianza de nuestros hijos, nuestros lugares de empleo, nuestras finanzas, todas esas cosas. Realmente Dios es el Rey soberano en mi vida en todos los aspectos, porque si no, nos estamos dividiendo en compartimientos. Y Dios no es un Dios que se divide en compartimientos. En otras palabras, nuestra tendencia es decirle, Dios, decíamos antes, voy a misa todos los domingos, ¿verdad? Y voy a la iglesia todos los domingos. Ya te dedico ese tiempo ahí para ti. Eso es para ti. El resto de la semana, tú no eres parte de mi vida. Yo hago lo que yo quiera. Yo reacciono como yo quiera. Así es. Señor, yo doy mis diezmos. Y después del 10%, eso es tuyo. El 90% yo lo gasto como yo quiera. Yo manejo la finanza como yo quiera. Yo no te necesito a ti. Eso es vivir en compartimiento. Pero eso no es vivir en fe. Eso es vivir en religión. Eso es tratar de traer a Dios a una parte de nuestras vidas. A un aspecto nada más de nuestras vidas. Entonces, tú te preguntas, Señor, yo vengo a la iglesia, yo te sirvo en la iglesia, pero yo no leo la Biblia. Mira, es que yo estoy muy cansado, mi trabajo y todas esas cosas. Yo no leo las escrituras. Entonces, ¿cómo tú piensas que vas a poder servir efectivamente al Señor si la palabra no te alimentas de la palabra? Entonces, la fe es un acto de confianza activa. Lo otro es, la fe involucra todo nuestro ser, la mente, el corazón, el cuerpo en una relación con Dios. Todo nuestro ser, dice la palabra, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado justo delante de Dios, ¿verdad? Mismo en el Antiguo Testamento dice, llamarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es todo, no es parte, es todo. Y la pregunta es, ¿cuál es el objeto de tu fe? Esa es la pregunta que Dios nos quiere hacer en esta mañana.
Porque la fe expresa también agradecimiento a la iniciativa amorosa de Dios. Ese plan que Dios se trazó desde antes de la fundación del mundo, es el plan que inició, que Dios tomó la iniciativa para nuestra redención, nuestra salvación, porque Dios quiso hacerse de un pueblo para Él, para servirle a Él. Cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. No es que Dios estaba solo, pobrecito, Dios estaba solo y necesitaba compañía. Porque saben que una cosa, Dios es suficiente en Él mismo. Dios no nos necesita, no te necesita a ti, nos necesita a nosotros. Nosotros, después de Génesis 3, que el pecado llegó, es que nosotros nos queremos ser como pequeños dioses, que nos creemos suficientes, nos creemos indispensables en la palabra. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Y esa es la pregunta, el desafío grande que Dios nos quiere hacer. El objeto de la fe es el título de este mensaje. Y la pregunta que Dios, en el mensaje que Dios nos quiere traer es, ¿cuál es el objeto de tu fe? ¿Cuál es el objeto de tu fe? De tu fe. ¿Fe en qué? ¿O fe en quién? Y vamos a verlo. Versículo 6. Lo primero que vamos a tratar es el objeto de la fe de Abraham. El objeto de la fe de Abraham es lo primero. Y lo vemos en el versículo 6. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Saben una cosa? La semana pasada nuestra hermana Mary, que hoy por algún motivo no se encuentra, pero ella abrió el servicio. Y cuando terminó el servicio la semana pasada, nuestra hermana Mary, que es la hermana de nuestra hermana Mabel, que dicho sea de paso, salúdenla al final del servicio porque hoy es su cumpleaños. Ok. Pero volvemos aquí. Nuestra hermana Mary, la semana pasada, ella abrió el servicio y ella habló acerca de pactos y habló acerca de la fe. Y habló acerca del plan. Ella trajo tantas cosas la semana pasada que tenían que ver con el quehacer de Dios que vemos en el Antiguo Testamento cumplido en Cristo Jesús. Y yo decía, wow, ella me tiró la pelota para que yo la batiera esta semana. Y yo se lo dije. Y yo les digo esto como paréntesis, porque si alguno de nosotros, Rafa, Julio o yo, les pedimos a algunos de ustedes que ustedes abran el servicio, no digan que no. Porque Dios los puede usar a ustedes grandemente. Hay personas que se sienten más en la cuestión en el servicio de lo que es la oración, la intercesión, y gloria al Señor por eso. Pero si el Señor pone en tu corazón, si el Señor te está hablando a ti a través de su palabra, te está revelando su palabra a ti, no es una revelación nueva. La revelación de Dios no es nueva. La revelación de Dios se hace vida. Dios se desdobla. El mismo Dios de los patriarcas, de los profetas, de esos grandes hombres de la fe que menciona en Hebreos 11, y que luego en Cristo Jesús, más tarde, vemos otros hombres de Dios que experimentan la redención a través de Cristo Jesús hasta nuestros días. Es el mismo evangelio, el mismo Dios revelándose, y Dios lo que hace es desdoblarse. El objeto de la fe de Abraham. Les voy a decir una cosa. Hagamos de la idea que vamos a apagar estas luces aquí. No vamos a apagarlas porque los hermanos que nos están viendo en sus casas pues nos van a ver oscuridad, pero si apagamos estas luces aquí, ustedes van a ver, van a saber que ustedes no pueden ver los objetos que están aquí, pero están aquí. Ustedes no lo ven porque está oscuro. Pero tan pronto se enciende la luz, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre revelación. Usted no veía ese trípode que está aquí. Usted no veía toda esta cantidad de asientos que está aquí. Pero la luz reveló las cosas para que usted las pueda ver. Y eso fue lo que Jesús hizo.
El mismo Dios, su carácter es el mismo Dios, porque Dios es incambiable. Su carácter es, el mismo Dios se reveló a través de todos esos hombres en el Antiguo Testamento, y ellos pusieron su fe en esa revelación, que es un aspecto de la realidad de quién, atributo y carácter de quien Dios es. Y nosotros lo que vemos es que Jesús lo que vino fue a mostrarnos el camino hacia el Padre. Nosotros somos copartícipes con todos esos hombres y mujeres de la fe en el Antiguo Testamento. Porque el objeto de la fe, de eso se trata, el objeto de la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. En otras palabras, los que son de la fe compartimos la misma fe que Abraham tuvo cuando Dios le llamó. Entonces, que eso nos trae de modo que los de la fe, versículo 9, son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y bueno, hasta el versículo 9. Y eso nos trae el primer punto aquí, la fe en nosotros. Hablamos primero del objeto de la fe de Abraham, pero el efecto de la fe y el objeto de la fe en nuestras vidas. Y lo primero que queremos considerar es, número uno, que el medio de la justificación delante de Dios fue el mismo, tanto para Abraham como para nosotros. El medio de la justificación delante de Dios. ¿Qué significa justificación? Significa que, recordemos que después de Génesis capítulo 3, el pecado llegó, el pecado nos separó de Dios, el pecado realmente, el hombre fue echado fuera del jardín del Edén, y de ahí el pecado fue multiplicado grandemente, y en medio de todo eso viene Dios y se revela a Abraham, le dice: sal de tu parentela, porque te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. ¿Verdad? Y consideramos eso. Y si vemos la siguiente gráfica, vemos aquí que el objeto, el medio de justificación delante de Dios fue el mismo, tanto para Abraham como nosotros. Para Abraham, partiendo de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, la era patriarcal, los profetas, los héroes de la fe, pusieron su fe en la promesa, en la nación. De tu linaje hará una gran nación, de tu simiente hará una gran nación. Creyeron de que Dios ha de redimir a su pueblo, pero que a través de Abraham la promesa era, primero, constaba de lo que era la fundación de la nación de Israel. ¿Ok? Dios se comenzaba a revelar en primeros pasos, en pasos de bebé, ¿verdad que sí? Y Dios en ese plan perfecto tenía que ver con el plan de redentor a largo plazo, pero tenía que ver también con la fundación de la nación de Israel. Génesis capítulo 12, versículos de 2 al 3, y volvemos a esta gráfica otra vez. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de Israel, todas las familias de la tierra. Volvemos a la gráfica que vimos. La fe
O sea, Dios llamó a Abraham y le dijo, como lo vemos aquí en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraham puso su fe, él creyó de que la palabra que Dios le dio, de que de tu simiente serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa simiente es Cristo. Abraham, y fíjense que lo está diciendo en futuro. Abraham, o sea, Jesús no había venido en forma humana. Jesús no estaba. Abraham no vio a Jesús en forma humana. Pero Abraham creyó la palabra que Dios le había dado acerca de la simiente. Y fíjense que esa revelación, Dios se va revelando desde el Antiguo Testamento progresivamente. Y aquí se limita lo que eso tiene que haber sido algo grande para Abraham, el que se refiere a la simiente y de una gran nación. Pero ¿cuál es el efecto en nosotros? En nosotros, los cristianos, ya en el Nuevo Testamento, el objeto de la fe en nosotros es la misma. La fe en la promesa, la fe de una nación, linaje y redención, de que en Cristo Jesús, ya cumplido en Cristo Jesús. Y lo vemos en 1 Pedro 2:9. ¿Qué es lo que dice aquí? Ya esto es después de Cristo. Fíjense que Abraham le habló acerca de haré de ti una gran nación. Y ahora nos dice, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ven esa misma revelación de Dios. Esa misma revelación, Dios desdoblándose desde el Antiguo Testamento progresivamente, y aquí lo vemos cumplido en Cristo Jesús. Ahora se puede poner la coyuntura entre el llamado, la simiente, ahora la podemos poner junto con Cristo, porque Dios así se ha revelado a través de toda la Escritura. ¿Cuál es el objeto de tu fe? ¿Cuál es el objeto de tu fe? Y este último versículo nos lleva al segundo aspecto, al segundo principio, que la familia de Dios está abierta para todos. La familia de Dios. Hemos sido injertados en la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. En Efesios dice que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios. Gloria al Señor. Así que vemos aquí que, y lo vemos de una manera tan increíble. Lo vemos aquí en el versículo 11. Ya estamos hablando aquí. Recordemos que en Pablo a los Gálatas estaba refutando más bien aquellos que querían judaizar a los Gálatas para irse con las tradiciones y los aspectos de la ley. Y Pablo se está haciendo un argumento aquí que todo el que dependa de las obras de ley está bajo maldición, porque no pueden permanecer en las cosas escritas en la ley. Es imposible, porque el hombre en su pecado no puede cumplir con las cosas de la ley. Si tú fallas en una, las fallaste en todas. Así de riguroso es la ley. Pero fíjense una cosa en el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo, el ser justificado es el ser hallados justos delante de Dios.
Decíamos que el pecado nos separó de Dios. El pecado, la paga del pecado es muerte. Pero en Cristo Jesús, la justicia de Dios por el pecado de la humanidad recayó, le fue imputada a Jesús, hombre, y fue cumplida en la cruz del Calvario. En sustitución a que esa justicia recayera sobre ti y sobre mí. Jesús lo hizo en sustitución en nuestro lugar. Una sola vez y para siempre. Y en base y en virtud del precio de la sangre de Cristo Jesús, que Jesús se presentó como cordero, sin mancha, porque Jesús nunca pecó. Y al mismo tiempo, cordero sin mancha se presentó delante del Padre como sacerdote, como sumo sacerdote, ¿verdad? Y recordamos que cuando Jesús murió en la cruz, que dijo, consumado es, el velo, la tierra tembló y el velo se rasgó, y el lugar de separación, el velo que separaba el lugar santísimo, ¿verdad? Ahora fue abierto para todos nosotros por la sangre de Cristo Jesús, porque Jesús intercedió por nosotros delante del Padre. Ese es su oficio sacerdotal. Él se entregó en sustitución por ti y por mí. Y ahora, en Cristo Jesús, mediante la fe, en Cristo Jesús, ¿cuál es el objeto de tu fe? Cuando tú pones tu fe en esa obra de Cristo Jesús, ¿sabes una cosa? Tú eres hallado justo delante de Dios. Tú has sido revestido de la justicia de Dios. Entonces, aquí cuando Pablo habla de justificación, esa justificación, la familia de Dios está abierta para todos, porque en Cristo Jesús, la familia de Dios ha sido justificada por la sangre de Cristo Jesús. Y si vemos aquí, vemos el plan de Dios, que es para la fe salvadora de la humanidad a través de Cristo Jesús. En los tiempos de Abraham, la promesa que no había sido cumplida todavía, pero fue hecha y fue declarada por Dios, porque decíamos que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La promesa hecha a Abraham, y Abraham a la cual él creyó, pero en nosotros, en nosotros la promesa, la misma promesa cumplida en Cristo Jesús, la fe salvadora en el Mesías, en el ungido del Padre, en el enviado, en el deseado de las naciones, en aquel que todo lo llena en todo, en aquel que es la plenitud misma de Dios, en Cristo Jesús, tanto para judíos como para gentiles. Gloria al Señor. La familia de Dios está abierta para todos. Romanos 16, del 25 al 27. Y esto era un misterio. ¿Saben? Esto Pablo lo estaba expresando. Pero ese plan de Dios, esa expresión de que era abierta para todos, para los gentiles también, se extendía a los gentiles, hasta entonces era un gran misterio. Y Pablo lo dice en Romanos 16, 25 al 27. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifiesto ahora, y que por las escrituras ¿de quién? Eso es del Antiguo Testamento, ¿verdad? De los profetas. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que le obedezcan a la fe, para que le sigan en la fe. Entonces, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Efesios 1, del 8 al 9, vemos en la pantalla. En Cristo Jesús, Dios dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en la simiente, en la promesa,
en el ungido del Padre, en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en Cristo se cumplió todas las cosas que Dios había prometido aún desde el principio, de los cuales tú y yo somos partícipes, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y por último, en Efesios 3:9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre ¿quiénes? Los gentiles, o sea, los no judíos. La familia de Dios está abierta para todos. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y luego, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del, otra vez, ¿de qué? Del misterio escondido desde los siglos en Dios. Entonces, hemos dicho que el medio de justificación delante de Dios fue el mismo tanto para Abraham como para nosotros. Dijimos también que la familia de Dios está abierta para todos. Y ahora decimos, el tercer principio, que somos participantes de la bendición salvadora junto a Abraham. Y si vemos, somos participantes de la bendición salvadora junto a Abraham. En otras palabras, cuando yo era más chiquito, en la escuela dominical, decía, Padre Abraham, tienes muchos hijos tienes, Padre Abraham, uno de ellos soy, y tú también, alabemos al Señor, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, cabeza arriba, para abajo, dando una vuelta, siéntate. ¿Recuerdan de eso, verdad? Y terminamos todos mareados, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Aquí, ese corito encierra todo esto. Somos participantes de la bendición salvadora junto a Abraham. Pero el factor determinante de ello es la fe. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta es, otra vez, ¿qué fe? ¿Cuál es el objeto de tu fe? Si tú tienes fe de que las cosas van a ocurrir, tú estás poniendo tu fe en eventos. Entonces, en eventos que no han ocurrido, pero no tienen una sustancia, tú estás poniendo tu fe en cosas vacías, una fe vacía, en el poder de la mente, en el poder que si tú te enfocas bien y las cosas y el principio, así como dice en su libro, que no lo recomiendo, de Napoleon Hill, de que tú te concentras y tú declaras el principio de autosugestión, todo ese tipo de cosas. Eso no es fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios es la fe del autor y consumador de la fe, de Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sin esa fe, sin la fe del autor de la fe, saben cómo el pecado distorsionó el significado de la fe. Y cualquier persona que no ha nacido de nuevo te va a decir, pero está metida en cuestiones de nueva era, y te va a decir, pero tienes que tener fe. Ponte esta chakra, te vas a curar, te tienes que poner fe. Ponte este amuleto, tienes que tener fe. Entonces tú estás poniendo tu fe en cosas vacías, en un ídolo que no tiene poder, que tiene ojos y no puede ver, tiene orejas y no puede oír. Tú estás poniendo tu fe en cosas vanas, en cosas vacías. Tú estás poniendo tu fe en el horóscopo, ¿verdad? En cosas que ya están Ustedes saben que un famoso astrólogo que murió hace un año y lamentablemente era de mi país, todavía está publicando horóscopos. Todavía.
Entonces, ¿y cuántas millones de personas han puesto su fe en eso? Y yo les quiero decir una cosa, pero el autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Y como Jesús dio ejemplo de fe, dice que por el gozo puesto delante de él, Jesús sabía muy claramente cuál era el propósito por el cual él había venido a este mundo. Jesús había venido a este mundo, él nació en un pesebre para morir. Para morir, él vino a morir. Él vino en su carácter humano, él vino a morir. Y por eso tuvo que tomar forma humana. Porque si él no moría, siendo Dios, él no pecó. Siendo hombre, él murió, se pudo entregar a sí mismo. Él dio ese ejemplo de fe, de que por su sacrificio, por el gozo puesto de saber que por su sacrificio todos nosotros fuéramos alcanzados cuando ponemos nuestra fe en la obra que Jesús hizo. Romanos 1:17 dice, la fe es el factor determinante, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La fe, Pablo lo más que tenía era conocimiento cognoscitivo de la ley. Pablo conocía académicamente todas las cosas. Pablo posiblemente en los estándares de hoy día lo hubiera estudiado en Harvard o en cualquier universidad Ivy League o en Oxford. Pero Pablo desechó todas esas cosas, lo echó por basura. Él utilizó eso como herramienta para los propósitos del reino, cuando tenía que hablar a los romanos como romanos, cuando tenía que hablarles a los griegos en el lenguaje, utilizando las ilustraciones de los filósofos de la época, pero siempre apuntando a Cristo. Siempre apuntando a Cristo. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Fíjense una cosa. Y tercero, la fe, factor determinante. La fe misma es la que, mediante la cual nosotros somos guardados por el poder de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, en la obra que Jesús hizo en la cruz, nosotros estamos siendo guardados por el poder de Dios, el poder de su Santo Espíritu. Bendito el Señor. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Ya estamos terminando. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué cosa? Esos profetas en el Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, ¿verdad? Ellos profetizaron acerca de esa gracia que iba a ser manifiesta en nuestros tiempos, pero ellos inquirían, ellos querían saber, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. ¿Quién? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Quiere decir que todos esos héroes de la fe en el Antiguo Testamento son tan salvos, son nuestros hermanos en Cristo, como tú y yo, porque el objeto de la fe de ellos es el mismo objeto de la fe nuestra, es en Cristo Jesús. Así como este cuarto que está, cuando apagamos la luz, que las cosas están presentes pero no las podemos ver, así mismo es. Dios estaba presente, Dios es, el carácter de Dios es, no lo podían ver completo porque no les había llegado la hora, pero Dios es, pero Dios se revela y nosotros lo que tenemos es la historia completa. La historia terminada, la historia triunfal de ese advenimiento de Jesús, esa muerte, resurrección y ascensión y ese llamado empoderamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, que ahora se hace en nosotros y ha tomado su lugar de morada en cada una de nuestras vidas desde que nosotros nacimos de nuevo.
A estos les reveló. Fíjense que no solamente les anunciaba los sufrimientos de Cristo, sino también las glorias que vendrían tras de esos sufrimientos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y fíjense lo que dice, lo que te ha sido revelado a ti en Cristo Jesús. Son las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y esto te lo digo a ti, porque eso de estar orando a los ángeles y adorando a los ángeles, estás degradando el carácter de Dios. Dios te ha revelado a ti en Cristo Jesús algo mucho más que los ángeles desean admirar. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Y la pregunta primera que le quiero hacer a manera de gran desafío para terminar y mientras los músicos pasan adelante. ¿Le has confiado completamente tu vida al señorío de Cristo al punto que deseas obedecerle plenamente? Al punto de que estás dispuesto a renunciar a lo que estás haciendo o a tu manera de pensar que te ha sido inculcada por la cultura, por los libros, por los medios. Hoy día los medios tienen un poder increíble. ¿Estás dispuesto a renunciar a eso y a ir en pos de aquel que se ha revelado, aquel que es Cristo Jesús, el señorío de Jesús en tu vida? Número 2, ¿amas a Dios completamente y con todo tu ser? ¿Le amas? ¿O le amas solamente la parte de los domingos por la mañana o de los miércoles en Zoom? ¿Cuánto estás siendo tú alimentado? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y otra vez lo digo y lo repito, si no guardas la palabra, si no lees las escrituras, si no te alimentas de la palabra de Dios, no puedes ser empoderado con el Espíritu Santo. Vas a estar creyendo en cosas aquí o cosas. YouTube no es la sustitución para la palabra de Dios. YouTube no es el reemplazo. Número 3, y final. ¿Cómo expresas agradecimiento por la iniciativa redentora de Dios a tu vida? Jesús nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque como está escrito, maldito el que esté fuera colgado de un madero. Él se hizo maldición en tu lugar. Pero por ese gozo del haber recibido esa maldición en su cuerpo, en su carne, es que nosotros, Él tenía su fe puesta en el gozo, su mirada puesta en el gozo delante, que habría de ser manifiesto, de que por su sacrificio nosotros estaríamos en el redil, seríamos justificados por medio de la fe. ¿Cuál es el objeto de tu fe? El objeto de la fe es la fe salvadora, la fe transformadora, la fe santificadora y la fe redentora en Cristo Jesús.